Eso, pasión por la radio. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos. Creemos que la única o muy sobresaliente pregunta que volvió a imponerse tras el salto del dólar es si el gobierno podrá aguantar hasta las elecciones sin corregir, con devaluación formal, las graves deficiencias programáticas de su esquema económico. El interrogante ratificado ya no es el qué, sino tan solo el cuándo. Como debe ser, el análisis estrictamente técnico de lo que sucede corresponde a los especialistas del área. Pero tampoco se trata de ceder a la extorsión de que apenas pueden hablar los que saben. Y mucho menos en el terreno de la economía, que es una ciencia social atravesada por lo político y por las relaciones de producción. Las cosas centrales de la economía, sobre todo en lo relativo a quienes se ven favorecidos por tales o cuales medidas, están al alcance de todos nosotros, del entendimiento general. Después juegan los factores subjetivos que, si es por cálculos electorales de corto plazo, son o pueden ser tan o más influyentes que las planillas de la macro. No hay otra chance que esta porque la oposición no existe, no quiero volver atrás, prefiero al loco conocido que a los sabios por conocer, no llego a fin de mes, pero aunque sea puedo calcular la inflación, etc. Lo problemático es que ese cortoplacismo analítico choca de frente contra el elefante del bazar, como ya ocurrió con las 3 M que precedieron a Jamoncito. Sea antes o después de septiembre y octubre, nadie en su sano juicio debiera confiar en la estabilidad de un programa que ni siquiera es un plan más allá del efectismo. Una deuda externa impagable, frente a cuya insolvencia estructural advierte el propio Fondo Monetario. Reparen en esto, porque ni siquiera hace falta leer las 137 páginas que el fondo acaba de emitir. Es cierto, liberaron otros 2.000 millones de dólares, reprogramaron el cronograma de revisiones, lo pasaron de noviembre a enero, pero en lo básico, lo que dice el fondo es así no me pueden pagar. ¿Cómo van a conseguir reservas para pagarme? Entonces, endeudarse sin parar para seguir endeudados. Un déficit estremecedor de cuenta corriente en dólares. Un proceso inflacionario a la baja a través de restringir el consumo masivo. Incluso asomo de recesión consecuente con incremento de cierres y de quebrantos. Comercios vacíos. Ceder a la presión gauchócrata mediante la baja de retenciones, sin más contrapartida que ajustar en el botín de la clase media, porque de ahí para abajo, ¿cuánto queda para continuar apretando? Ante esta realidad y panorama, estimulados por la trepada verde, que es una pasión argentina hace décadas, por más que la mayoría de la gente no haya visto un dólar en su vida, el gobierno pretendió contestar lanzando a sus mastines convertidos en caniches. El jueves a media tarde, Caputo Toto ordenó filtrar con sus voceros del periodismo independiente que la suba del dólar era producto de las maniobras especulativas de 3 bancos: Macro, Galicia y Vapro.
Como ya lo hemos escrito, posteado en algunos de nuestros sitios, aun si concediéramos que el último, el Vapro, procede de esa forma por obra y gracia del pérfido enano soviético, se complica que los otros dos, el Macro y el Galicia, conformen el riesgo Cuca aludido por el autor de Compradólares, campeón. Fue patético ver desfilar a Toto, a Jamoncito y al presidente del Banco Central por las señales de streaming de sus militantes. Encima perdieron por goleada contra las imágenes del CONICET en el fondo del mar. Toto en particular asomó nuevamente desvencijado. Es un especialista como timbero de sus amigos, pero una imagen del fracaso cuando las papas queman. Y el presidente, que también de nuevo divagó con dibujitos de variable financiera frente a uno de sus voceros preferidos, equiparó a Toto y su peligro cucardo al insistir con la traidora Villarruel como numen de que les rompieron el equilibrio fiscal. Va de suyo, o debería ir, que si el drama o los inconvenientes consisten en la amenaza kirchnerista o en las andanzas de la generala que no puede manejar el Senado, algo no funciona en términos de fortaleza vertebral. Podrán recurrir a aumentar los encajes bancarios o a un renovado apoyo del Fondo Monetario para que mire al costado sobre el incumplimiento de las metas de reservas comprometidas. Podrá ser cierto que la sacudida forma en verdad parte del plan, devaluando sin hablar de devaluación. Podrá acontecer en síntesis que el gobierno tenga desde lo técnico unos varios respaldos o artilugios para sostener los trapos hasta las elecciones. Pero no hay manera de que esos recursos basten a mediano y largo plazo, a menos que esta sociedad se resigne tranquilamente al destino de peruanización. Un modelo ya sabido y reiterado que, a salvo de toda crisis política, excluya a sus grandes mayorías y consiga el éxito de una firmeza meramente extractivista basada en minería, energía y recursos naturales. Primarización productiva, un ejército de desempleados y de falta de trabajo, consumismo innecesario, que no consumo. De modo que, otra pregunta cansadora, ¿puede salirles bien? Y otra respuesta cansadora, depende de la capacidad de reacción de los sectores significativos. Una mirada exclusivamente embroncada, solo eso, dice que un personaje como Javier Milei, llegado a presidente, habla muy mal de una parte muy grande de los argentinos. Habla de su baja tolerancia a la frustración, tomado lo que pasó con el último gobierno peronista. Pero es simultáneo que otra parte da pelea a como puede, carente de grandes referencias de liderazgo. Para peor, una de ellas está presa. Y los armados electorales de la oposición disimulan infructuosamente que son un rejunte. Incluso dentro de ellos hay quienes se animan a desafiar desde el secesionismo
o algo así. En lo instintivo se comprende y se asimila el enojo y hasta la furia contra los votantes y o resignados a esta cosa que gobierna. En las profundidades, en cambio, es cuestión de observar el fenómeno para intentar ver cómo se lo supera. Es otra reiteración obvia, pero es válida. Lo enseñado por esta semana de tembladeral con el dólar es una letanía. Y no es justo que se le pidan sólidas refutaciones a quienes atraviesan el cotidiano del sufrimiento, del achique del cinturón, de la falta de perspectivas favorables. De manera que tiene la palabra una dirigencia que por el momento y hasta donde da la vista se agota en putear a Milei. Se agota ahí, en el denuncismo de sus dislates, en el señalamiento de sus corruptelas, menores u ostentosas. Miren, por ejemplo, el casi nulo rebote mediático de la cámara, no cámara oculta, abierta, abiertísima, que mostró al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, un ícono noventista, haciendo lobby con un adefesio siniestro al que la comandante Pato designó como tal. ¿Por qué no rebotó esto? ¿Por qué no rebota? ¿No rebota por solidaridad corporativa del entramado mileísta solamente? ¿O no rebota en primer lugar o también porque al grueso de la sociedad le importa un pito lo que ya se sabe que es así? Bueno, justamente cuando es así, debiera imponerse un conjunto de referencias dirigenciales que digan no, no es así, o no debería serlo, porque se dispone de tales valores que no se negocian, respaldados en trayectoria y ante todo en ejemplaridad individual. Esto último, inclusive, hasta va o iría antes que el marco propositivo. Y respecto de esto, si algo nos parece que está cristalino, es el hecho de que nada, absolutamente nada, podrá convencer si tiene olor a pasado. Nada. No es la nostalgia peor de añorar lo que nunca jamás sucedió, porque sí que estuvimos mejor que ahora. Es simplemente que ese discurso ya no sirve en los tiempos del presente perpetuo y de la falta de memoria.